Buenas tardes, compañeros y maestros. Mi nombre es Anayeli Mora Rodríguez, mi colega el profesor Eduardo Seferino Puga Ramírez. Estamos en el plantel de Catepec de Univer Milenio estudiando la maestría en habilidades directivas. Para ello, nuestro equipo va a presentar la importancia de los indicadores económicos para la toma de decisiones correspondiente a la asignatura Bases Económicas. En esta exposición analizaremos lo que son los indicadores económicos, cuáles son los principales en México y por qué son fundamentales para la toma de decisiones dentro de nuestras organizaciones. Como podemos ver, la clave para la toma de decisiones es nuestro PIB, el crecimiento al valor a este año. Nuestros datos los tenemos en la plataforma de Banxico, el empleo del IMSS, cuántos asegurados hay, sin dejar en omisión la baja de empleados al IMSS y la baja de patrones que se dieron en este año, que fueron más de 100,000 personas, la inflación general, el riesgo por encima de la meta. Todos estos datos los sacamos de nuestras plataformas del banco. Por esta razón, los indicadores económicos se convierten en herramientas fundamentales para comprender el comportamiento de la economía y orientar las decisiones estratégicas. Para ello, nuestros indicadores nos permiten ver lo que son los macro y los microeconómicos, la relevancia empresarial y nuestro dato actual del 2026, nuestra tasa de desempleo, nuestro financiamiento a crédito, que ha subido bastante en estos últimos años, nuestra inflación, el índice de precios al consumidor y, por supuesto, precios menudeo y precios mayoreo. Para ello tenemos nuestras cadenas de suministro, nuestra baja inflación y lo que nos afecta al consumidor. Si vemos de este lado la alza, lo que tenemos es la alza de inflación y la tasa baja de nuestra inflación, que está por muy arriba de lo que tendría que ser un eje constitutivo de nuestra economía. De acuerdo al MANKI 2021, el análisis de los indicadores económicos permite evaluar nuestro desempeño en una economía y comprender los factores que influyen en la producción del empleo, el bienestar y la población. Por tanto, conocer y analizar estos indicadores es una competencia clave para cualquier profesional. Y en ello voy a hacer un paréntesis. En esta tabla que vemos aquí de nuestros indicadores, tenemos un paréntesis enorme llamado pobreza. Esa pobreza, estos indicadores nos están llevando a nuestra pobreza común, a nuestra pobreza del país, a nuestro descenso económico. Continuamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué son los indicadores económicos? Los indicadores económicos son datos estadísticos que reflejan el comportamiento de la economía de un país o región en un periodo determinado. Estos indicadores permiten medir variables como crecimiento económico, nivel de precios, empleo, consumo e inversión. Consumo, nuestra demanda de consumo, las inversiones, nuestra inversión versus costo, que es lo que nos da lo mismo que llegáramos a la reflexión de la economía, nuestro PIB que va cambiando, nuestros precios de mayoreo que van cambiando versus nuestros costos versus nuestros impuestos. Nos está llevando a una degeneración pobre en nuestro país. Según el Banco de México 2024, los indicadores económicos permiten evaluar la estabilidad económica. A ello, identificar las tendencias y apoyar la formulación de políticas públicas y estrategias empresariales. Las empresas representan para ellos estos datos una guía para entender el mercado y reducir la incertidumbre en sus decisiones, principalmente los indicadores económicos. Existen muchos indicadores económicos. Sin embargo, para algunos de los más importantes, la toma de decisiones empresariales son los siguientes. Como hablábamos de nuestro PIB, el Producto Interno Bruto. Analicemos indicadores ahora macro y microeconómicos, clave para decisiones empresariales, como ya lo mencionábamos, y su vínculo con el contexto macro. La guerra de precios, los retos basados en datos de México, nuestra inflación que tenemos de nuestro Producto Interno es al alza, una inflación de 3.43, diferente a lo que teníamos en la década pasada. El PIB crece, aumenta la inversión, se genera más empleo, se incrementa el consumo. En cambio, cuando el PIB disminuye, las empresas pueden enfrentar menores ventas y mayor incertidumbre, y esto se debe a la guerra de precios y retos. Esto está basado en nuestra página del Banco de México
El indicador más importante de las empresas influye directamente en los costos de producción, el precio de los productos y el poder adquisitivo. Esto nos lleva a recordar a la empresa que se dio de baja, literal, tanto constitutiva como régimen social, y despidió a más de 20,000 empleados. La inflación es alta, las empresas deben ajustar sus estrategias para evitar pérdidas. Según el Banco de México, mantener una inflación estable permite generar confianza en la economía y facilitar la planeación financiera. El empleo, pues el nivel de empleo nos refleja la cantidad de personas que cuentan con un trabajo y reciben ingresos. Cuando existe un nivel de empleo, aumenta nuestro consumo. También, otro importante tema que hay que valorar es que si el consumidor no consume tanto el producto y disminuye, entonces esto quiere decir que este indicador nos menciona que no es bueno invertir en ese momento. Otro factor importante es el crédito y las finanzas, que nos da acceso a los créditos a las empresas para poder crecer y mejorar su infraestructura. Con esto decimos que si las tasas de intereses son bajas, se facilita la inversión, aumentan los proyectos empresariales y crece la economía. Por otra parte, si las tasas de intereses de los financiamientos son altos, no conviene invertir. ¿Por qué? Porque pagará más tasa de interés y no le conviene mejor. Así que la toma de decisión de las grandes empresas es mejor no invertir y buscar otras estrategias para mejorar su infraestructura. Sin embargo, es importante también recalcar que la inversión de nuevos proyectos y la contratación de nuevo personal, la expansión de mercados y ajustes de personal, eso tiene mucho que influir en cuanto, como dice mi compañera, el PIB, la falta de empleo y sobre todo lo que es la inflación. Eso nos permite llegar a un ejemplo práctico, ¿no? Vamos a pensar que, como lo menciona Samuel 2019, que el análisis económico permite a las empresas comprender el entorno en que operan las estrategias más eficientes frente a la toma de decisiones económicas. Esto quiere decir que si el PIB, la tasa de interés son bajas y el PIB es alto, conviene invertir en ese momento. ¿Por qué? Porque nos va a generar que haya empleo y que sobre todo haya crecimiento de la empresa y podamos pagar el crédito que se pidió. Por otra parte, si el PIB es bajo y la tasa de interés es baja, por lo tanto, las tasas de intereses y de los financiamientos también se convierten altas. Por lo tanto, no conviene invertir en ningún momento hasta generar nuevas estrategias para tomas de decisiones futuras. También podemos recalcar que en este caso los indicadores que nos dan a veces no son exactos, entonces tenemos que tomar otro tipo de estrategias para poder implementar nuevos y mejores rubros que nos permitan tomar decisiones mejores. Por eso es que estar en constante mejora continua sobre estos indicadores y estar constantemente tomándolos en cuenta para poder tener una mejor toma de decisión en cuanto a la economía. Podemos tener muchos cambios inesperados en la economía, crisis que pueden incrementar, como son conflictos políticos, conflictos económicos, conflictos geopolíticos y variables de los financiamientos económicos en las bolsas de valores. Además de todo esto, puede haber epidemias como lo que hubo anteriormente, ¿no? Con el COVID. Entonces también hay que tomar en cuenta todas esas situaciones. Ahí nos vamos a nuestra guerra de precios. Como comentaba mi compañero, en la pandemia mucha gente perdió su empleo y empezaron las guerras de precios. ¿Quién daba más caro? ¿Quién daba más barato? Sin embargo, el PIB y nuestra tasa de interés no nos permite bajar un costo. También es como lo gusta mi compañera, es importante también cuando se presentan este tipo de situaciones tomar estrategias diferentes, como muchas personas o muchas empresas lo tomaron en este caso, vendieron mucho en línea, vendieron mucho en otros aspectos para explotar este tipo de tecnología, ¿no? Como dice aquí, la incertidumbre, la volatilidad y la priorización afecta a lo que es el PIB y a la toma de decisiones. Entonces, ya como conclusión, podemos decir que los indicadores económicos son herramientas funcionales para comprender el entorno en que operan las empresas y las organizaciones a través del Producto Bruto Interno, la inflación, el empleo y el financiamiento.
Por eso, a base de estos ¿cómo dicen? Indicadores, podemos nosotros entender bien cómo funciona la economía y saber para tomar una buena decisión a la hora de invertir y a la hora de tomar decisiones importantes para nuestra organización. Anulado lo que dice mi compañero, únicamente repetimos lo que tenemos en nuestra base. Dice que los indicadores económicos son pilares para decisiones empresariales, transformando datos en estrategias proactivas. En México 2026, el PIB tuvo una alza, una inflación controlada que guía en inversiones seguras. Sin embargo, las inversiones seguras no nos garantizan un empleo fijo al 100%, no nos garantizan un costo estable. Sin embargo, sube o bajan los costos, y es por eso que nuestros indicadores escolares, en este caso nosotros como docentes o como futuros docentes, tenemos que tener ese aprovechamiento que nos permitan las intervenciones para que su relevancia pueda radicar y mitigar nuestros riesgos, fomentar la resiliencia y la competitividad profesional, ya que en este mercado está muy demandado el empleo de profesionales. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Me despido. Anayeli Mora, para servirles. Muchas gracias. Igualmente me despido de Eduardo Puma. Hasta luego. Y gracias por su